Cuando, cuando se habla de románico, es la etapa que es inmediatamente después del prerrománico que estuvimos viendo. El prerrománico lo centramos mayormente en estas dos zonas, la península ibérica o Hispania y la región de las Galias, que es la actual Francia, más Bélgica, Países Bajos y parte de Alemania, Suiza también. Ahora, cuando hablamos de románico, la situación es que ampliamos el territorio. Acuérdense que en esta zona todavía sigue existiendo Bizancio, solo que Bizancio comienza a ver mermadas las fronteras. Hay una reducción de territorio en esta área porque todo esto ahora pertenece al imperio islámico. Toda esta región, igual el norte de África, es imperio islámico. Esta zona sigue siendo Bizancio la capital, pero habrán algunas situaciones políticas y administrativas que van a hacer pues que migre parte de la élite de la religión de acá. El cristianismo va a emigrar hacia la región de Roma. Roma está en la península itálica o en la actual Italia. Entonces, por eso ampliamos el territorio que vamos a revisar a esto. Y también un poco de la región de Reino Unido. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, el tema para este día que iniciamos es arte románico. Románico no es Roma, acuérdense, debemos de clarificar eso, porque a veces tiende a confundirse. Dicen románico, ya vimos Roma, no, es que no es Roma. Románico significa a la manera de Roma. Es porque los historiadores hace unos 200 años, cuando revisaban todo lo acontecido en estas fechas, pues entonces ellos decidieron pues colocar nombres a los periodos, y el nombre que le pusieron a esta etapa, que es la que prosigue del prerrománico, arte románico. Vamos a ver acá en esta primera parte, contexto y arquitectura. Es lo que vamos a ver primero. Bien, ahí tienen algunos datos sobre esto. Y básicamente es todo lo que se genera a nivel de producción artística entre el siglo XI y el siglo XII. Siglo XI es el año 1000, siglo XII es el 1100. Entonces estamos en ese rango de tiempo. Pareciera que es un periodo corto, ¿verdad? Pero acuérdense que no es que los periodos comienzan de una sola vez, sino que van despacio. Entonces, en lo que, por ejemplo, terminaba la reconquista, o comenzaba más bien la reconquista, y avanzaba la reconquista en España de territorios que antes eran de los musulmanes, en las regiones de las Galias, lo que quedaba del imperio carolingio, pues se comenzaba a transformar también y a generar alianzas para poder mantener el territorio, el control del territorio. Entonces, lo que siguió en estos siglos, pues es un arte, en lo que se refiere al arte, es una etapa llena de bastante espiritualidad. Ahora, eso lo vamos a ver ahí en qué sentido, ¿verdad? Porque pues sucede que hay cosas que no están dándose bien, no se están haciendo bien, y la iglesia comienza a corregir algunas de las cosas que se están haciendo. Bueno, esta etapa tiene influencias de Roma, tiene influencia de los pueblos bárbaros también, que ya estuvieron en la época prerrománica, carolingio, el merovingio, el asturiano, el mozárabe, el bizantino, el germánico, y también parte de la cultura árabe por la influencia principalmente en España, aunque también hay influencia de la zona oriental, la zona de Bizancio. Y bueno, fue, digamos que muy homogéneo en todos los países, o sea, se pareció bastante en todos los países. Ahora, a esta etapa, después del año 1000, perdón, el siglo XI, a esa etapa se le llama Baja Edad Media. Cuando comenzamos a hablar de prerrománico, hablábamos de alta Edad Media. Y se acuerdan que ahí les decía que hubo una ruralización, o sea, la gente se fue al territorio rural, porque las ciudades estaban siendo asediadas, quemadas, saqueadas. Entonces la gente prefirió irse lejos de las ciudades a fundar pues pequeñas aldeas, pequeños pueblos. Con el tiempo esas aldeas y pueblos fueron creciendo, algunas, no todas, algunas. Otras simplemente
terminaron por abandonarse también, no es que todas se convirtieron en ciudades. Entonces ya para este momento resulta que estamos, como decir, apuntándole al final de la Edad Media. Y entonces habrán cambios políticos, y eso es porque los reyes aumentan su poder. Si en el prerrománico les decía, los reyes necesitaban que la iglesia les pusiera una corona así simbólicamente para garantizar que ellos fueran el poder reconocido por el pueblo, en este momento resulta que la iglesia, muchos reyes la comienzan a ver ya como un problema más bien, porque dicen ellos, no, yo no necesito que alguien de la iglesia me venga a decir quién debe ser el sucesor o esto, o determinadas órdenes, digamos, hacia el rey. El rey dice, no, nosotros podemos gobernarnos nosotros solos. Comienzan a aparecer en algunos casos parlamentos. Un parlamento es como una asamblea de gente de la élite, o sea, siempre de la aristocracia, que sirven como consejeros y como administradores también de los reinos. El cristianismo sigue aumentando de poder. De hecho, el cristianismo en esa región occidental, especialmente en Roma, ha comenzado a crecer el poder en esa región. Y comienzan a aparecer también los ejércitos religiosos. ¿Qué es un ejército religioso? Pues son caballeros que se ponen a la orden de la iglesia como su propio ejército. Acuérdense que cuando iniciamos la Edad Media en esta zona, en el occidente, los reyes le daban, a cambio de ese poder con el que los investían, los reyes le daban protección militar a la iglesia, porque la iglesia no tenía ejército. Resulta que ahora la iglesia comienza a armarse, comienza a tener ejércitos, y comienzan a hacer expediciones tratando de obtener, ganar más bien territorios que han sido perdidos en la zona oriental. Por ejemplo, Jerusalén, toda esa región, toda la región de Palestina está bajo dominio del Islam. Entonces, estos soldados, estos ejércitos van a esas regiones tratando de reconquistar territorio. Eso con el apoyo también, de alguna forma, de la cristiandad en la región bizantina. Para esta fecha, el cristianismo ya no solamente es católico. Ahora hay dos versiones del cristianismo. Es el cristianismo ortodoxo, que es el que se mantiene en la región, bueno, en esta región. Aquí está. El ortodoxo, que es el que se mantiene en la región de Bizancio, acá, es el cristianismo ortodoxo y es el cristianismo católico. ¿Son enemigos? ¿Son cosas diferentes? No, siguen siendo, por decir, la misma religión, solamente que los ritos comienzan a volverse, a separarse un poco. O sea, los ritos se vuelven diferentes, pero sigue siendo la misma cristiandad, solo que vamos a llamar católico propiamente a esta región y ortodoxa a esta de acá. ¿Sí, Brandon? Bueno, sí, tengo una duda sobre esto, lo que ha dicho de los cristianos. Tenía la duda de que si había, digamos, aún una más diferencia, aunque como usted ha dicho de que son, digamos así, iguales. Quería saber de que si hay una diferencia entre, digamos, creencia o digamos, respetaban algunas figuras religiosas, algo por el estilo, así como que si realizaban algún tipo de festividad o realizaban un tipo de, ya sea misas, religiones, algo de diferencia. Eso quería saber. Pues básicamente el rito, digamos, de las misas es igual. Diferencias hay en cuanto a quién es el jefe de jefe, ¿verdad? En el caso del cristianismo católico sigue siendo el papa, pero en el cristianismo ortodoxo es el patriarca, así le llaman, el patriarca, es el más anciano de todos los patriarcas que establecen. El rito cambia un poco, en los ritos de la misa, bautizos, sacramentos, cambian levemente acomodándose a la región, a esta región. Igual este cambia acomodándose a la realidad que tienen en esta región. Pero se reconocen
mutuamente como cristianos. O sea, esos no están separados, por así decirlo, sino que se reconocen mutuamente como cristianos. Siguen creyendo en santos. La Virgen tiene una posición quizá un poquito más central en esta región, en el cristianismo ortodoxo, aún que en el cristianismo católico. O sea, si les parece, mire, pero aquí el cristianismo católico tiene un montón de vírgenes, versiones de la misma Virgen, pues Bizancio tiene quizás más. Entonces, hay más similitudes que diferencias en eso. Ahora, eso es en este momento. En la actualidad ha variado bastante, porque la misma iglesia ortodoxa se ha acomodado a las regiones, la Armenia, la región de Rusia, la región de acá de Grecia, la región, bueno, hay otra versión de cristianismo que se adopta en Egipto, que es el rito copto, y así. O sea, aún en la actualidad hay otro cristianismo católico en África que reconoce la figura del Papa, pero no se parece mucho en cuanto a ritos, pero sigue siendo católica. Entonces, digamos que aquí comienzan. Son dos que se parecen bastante, tienen más parecido que diferencia. Bueno, en esto sigo con acá. Ese ejército que les decía, lo que hace son unas incursiones hacia la región oriental que se denominan cruzadas. Si ustedes han oído hablar de las cruzadas, de los soldados cruzados, pues a esto es a lo que se refiere. Un soldado cruzado es un soldado que fue a la guerra llamada cruzada, y en ellas lo que intentaba pues era recuperar territorio santo, Jerusalén por ejemplo, los tesoros que para ellos habían en Jerusalén, y las reliquias. Una reliquia es algo que utilizó Cristo, por ejemplo, que tiene que ver con la crucifixión. Por ejemplo, la cruz, los clavos, la corona, el manto. En el caso de María, el manto. Lugares, por ejemplo, Belén, donde se conmemora que es una gruta, no es no es eh, como una choza, sino que es una gruta. Entonces, todo eso es lo que intentan recuperar. Eso aparecen ya más firmemente los llamados reinos latinos, o sea, reyes en la región de Italia, de Galia y España, y las órdenes militares, que son estas que les mencionaba, los soldados cruzados, y aumento del comercio entre Oriente y Occidente. O sea, sucede que comienzan a moverse mucho más fácil a través de esta región tratando de llegar acá. Entonces el comercio aumenta. O sea, se dividió el cristianismo, sí, pero sigue como es el mismo cristianismo católico, solo que este es ortodoxo y este es propiamente católico. Entonces el comercio sí, el Islam lo siguen repeliendo de esta región y lo siguen expulsando de esta otra. Son las zonas de guerras. Crisis, centros de actividad, las ciudades comienzan a aparecer, comienzan a crecer algunas, y allí comienzan a aparecer los grupos de artesanos que se juntan para apoyarse mutuamente. A eso se le llaman gremios. De los gremios vamos a hablar un poco más adelante. Se desarrollan ferias también, en las que pues estos grupos estos gremios, donde vienen muchos artesanos, van a las ciudades a proponer pues lo que ellos trabajan. Luego son centros de actividad artística y cultural. Nacen las universidades en esta época a partir de las escuelas que se establecieron en el Carolingio, la escuela catedralicia y todas esas, ¿verdad?, que se establecieron en ese momento. Y comienzan las construcciones de grandes iglesias, las que se llaman catedrales. También viene una crisis. Hay una crisis a nivel agrario, la gente migra hacia las ciudades, entonces a nivel agrario hay una crisis en ese momento, y como las ciudades comienzan a crecer, aparecen los primeros brotes de peste, la llamada peste negra. No es el momento de mayor auge de las pestes, pero sí ya comienzan a aparecer también acá, y eso viene o termina en un descenso demográfico. O sea, las ciudades comienzan a tener menos habitantes, y junto con eso viene algo que se llama crisis de valores. La religión se ve diferente acá. La gente comienza a desconfiar de la religión. Ya no aceptan todo lo que se les dicen a partir de algo que va a suceder por acá. Es la época de las lenguas romances también.
Las lenguas romances son las que derivan del latín, de la lengua de Roma. Por eso se llaman romances, porque derivan de Roma. No tiene que ver con nada cariñoso, ¿verdad? Eso de romance, sino que derivan de latín, que es el idioma que hablaban los romanos. Entonces, como en la nueva realidad se van haciendo reinos que están en algunos casos geográficamente separados, entonces esos reinos comienzan a hablar una lengua particular que es una mezcla del latín, el serbo vulgaris que hablaba la mayor parte de gente, mezclado con las lenguas que traían los pueblos bárbaros. Para esta fecha, esa mezcla ya está casi consolidada, entonces aparecen lenguas nuevas, ya no solamente el latín, sino que se hablan muchas lenguas en diferentes lugares. A esos son los que se le llaman romances o románicas, también le llaman o neolatinas. Neolatinas que son nuevas del latín, ¿verdad? Y por aquí tienen un dato, que estas son una rama indoeuropea de lenguas que están bastante relacionadas entre sí. Hay unas que yo sé que suenan diferentes, ¿verdad? Pero es porque hay como familias. En el caso nuestro, por ejemplo, el español castellano, el español catalán, el español gallego, el provenzal creo que es el otro, y el portugués suenan bastante parecido, aún el francés suena bastante parecido, pero pues cada una se desarrolla de manera particular. Entonces, aún en España hay como 5 lenguas diferentes, no hay solo una, que tiene que ver con cómo los reinos se distribuyeron en ese momento. Aquí tenemos un mapa que nos muestra esas lenguas romances, o al menos las principales. Aquí les decía, por ejemplo, el gallego, el asturiano, el mirandés, el portugués, el extremeño, el español, bueno, el español valenciano, el catalán, el aragonés, occitano, provenzal, francés, que les decía, el italiano, el sardo y así otros más. Aquí, por ejemplo, en esta región tenemos todos estos que ven por acá. O sea, comienza a verse un desarrollo cultural enmarcado en el desarrollo de lenguas. Eso aisló, por así decirlo, algunas culturas y eso hizo que se fueran haciendo particulares unas de otras, se fueran diferenciando. Uno de los mejores ejemplos de esta época en cuanto a literatura es esta poesía épica llamada El Cantar del Mío Cid. A ver, ¿quiénes han leído El Cantar del Mío Cid? ¿Que me pueda decir de qué trata? No leyeron. Este yo lo leí en bachillerato. No sé si todavía se los dejan para que los lean. No hemos leído esos libros. Bueno, y los demás, díganme sí, no, por lo menos. Por lo menos por mí, cuando estudié, pues no me dieron esa oportunidad, ¿no? Muy bien, gracias, Héctor. Yo, por ejemplo, solo el Cantar de Roldán me he leído, pero ese fue por mi cuenta, no me lo enseñaron a mí. Pero qué bueno que por cuenta propia. Gabriela dice, sí lo leí el primer año, dice, pero no me acuerdo. Bueno, pero por lo menos... El primer año me dejaron leerlo, pero ya no me acuerdo. Ya, pero no leyeron solamente el resumen, o lo que se estila ahorita es ver un resumen en YouTube. ¿Sí, Diana? Ni yo tampoco lo leí, pero como, bueno, no sé si está enterado, pero últimamente hay una plataforma que se llama Ficción Express. Entonces ya no son los libros antiguos que dejan leer, sino que es esa plataforma. Uh-huh. Sí, de hecho hace un par de semanas que estaba platicando con alguien que da clases en tercer ciclo, me estaba hablando acerca de eso. ¿Sí? O sea, hay una selección como de obras, ¿verdad? Que son las que tienen que ver. En mi época, no, en mi época, pues, bueno, las que aparecían en el programa de estudios había que leerlos. Pues bien, el poema de Mío Cid está enmarcado en la región de la península ibérica, es decir, de España. Y en él trata parte de lo que se
se desarrollaba, digamos, en las guerras que había para recuperar territorio en España. Entonces este personaje se ve metido ahí en una intriga con alguna persona cercana al rey y lo pone en mal, como decimos en buen salvadoreño. O sea, lo hace, ¿qué sería? Habla mal de él, del mío Cid, con el rey. Y entonces el rey se enoja y el rey lo expulsa. Acuérdense que en un sistema social de castas, no bajan a la casa y los expulsan de la casta en la que están, no bajan a la que está bajo ustedes, sino que simplemente salen, pues son personas no gratas en ningún lugar. Entonces el mío Cid sale de su lugar, de donde está, deja a su familia, bueno, de hecho su familia tiene que irse también, pero él se adelanta y se van con él los soldados que son más fieles. Era un general muy bueno, un caballero, digamos, a toda regla, obediente del rey, pero resulta que al rey pues le dijeron cosas que no eran de parte de él. Y ahí comienza la historia. Él, sin embargo, comienza a luchar en contra de los moros, que son enemigos del rey Alfonso. Entonces, iba ganando territorio, va ganando batallas, recupera ciudades, saquea, que es lo que se estila en estas guerras, quitan tesoros a la élite musulmana, los expulsan, toman el control y luego él le manda esos bienes al rey. Dígamelo, pero si el rey lo acaba de expulsar, lo ha hecho un marginado, porque es que él le manda cosas como si estuvieran en buenos términos. Y eso lo hace para que vea pues, que él no tiene ningún problema con el rey, que fue una intriga la que le armaron ahí para expulsarlo a él. Entonces, así va. Si ustedes pueden conseguir el libro, o bueno, voy a ver si les pongo una versión por ahí en el grupo de Facebook al final de la semana. En las versiones, al menos que yo recuerdo, las primeras páginas traían escrito en el español de la época. Este es un poema, por eso es un cantar, es un poema. Eso llegaba a un juglar. Los juglares eran cantantes que llegaban con un instrumento de cuerda, se paraban en las plazas y comenzaban a llamar a la gente. Y mientras tocaban ese instrumento, que puede ser una guitarra, ellos recitaban el poema. Y así lo iban, digamos, por así decirlo, promoviendo. Entonces no hay un autor de él, se considera anónimo, pero pues ahí está ese vestigio de esta época. Aquí hay un pequeño fragmento que es lo que le dice el rey don Alfonso a los emisarios del Cid. Que dice, fabló el rey don Alfonso, edicto Estarrazán, grado al criador y al señor San Isidro el de León, estos 200 caballos, quien envía mi Cid, mi reino delante, mejor me podrá servir. A vos, Minaya Albarzáñez, y a Pedro Bermúdez aquí, mando vos los cuerpos, odradamente servir, e vestir e guarnir vos de todas armas, como vos dijeres aquí, que bien pareceres ante Ruy Díaz mío Cid, do vos 3 caballos, e prendedlos aquí, así como semeja, la voluntad me lo dis, todas estas nuevas a bien habrán de venir. Ese es un pequeño pasaje en el que el rey don Alfonso recibe lo que el Cid le manda y le dice al amigo del Cid, al Balfáñez, que se lleve lo que quiera y que él queda muy contento con lo que le ha enviado y que le lleve esas noticias al Cid. Entonces, eso se repite. Luego vienen que se reúne con la esposa y las hijas, las infantas. Luego que pues hay algunos ahí que quieren casarse con ella solamente para vengarse del Cid y viene pues por ahí. Y no les cuento más porque entonces les estoy haciendo ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen ustedes en la actualidad? Los spoilers. Entonces les voy a contar el final. Pero es un testimonio de lo que sucedía en aquella época. Entonces es el cantar de mi Cid. Preguntas, quiero ver qué dice acá. Lick dice, tuve que cambiar de dispositivo porque... está bien, no hay problema. Que... Bien, preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Bueno, avanzamos.
Sobre la sociedad, bueno, ya les daba algunos vestigios sobre esto, digo, unas ideas sobre esto. Pues son estamentos cerrados, eso no ha cambiado y las condiciones pues son complejas en este momento. En esta sociedad estamental ahora resulta que el rey se considera muy poderoso y comienza a protestarle a la iglesia, a decirle pues que no hay, o sea, ellos son los que pueden decidir, ya no la iglesia. Entonces comienzan enemistades con la iglesia también, y la iglesia percibe eso. Y entonces cuando lo percibe, igual trata de buscar líderes y confabular, por así decirlo, contra los reyes, tratando la manera de que quien esté reinando en esos lugares sea alguien que sea con ellos, o sea, que tenga simpatía con ellos. De esa manera, pues, logran mantener ciertos territorios, pero en otros la nobleza pues se los lleva. Aparece el clero regular que les he mencionado ya, el sujeto a regla, es decir, las órdenes monásticas, y bueno, el papa se mantiene como el máximo líder, luego de él vienen los arzobispos, y luego los obispos, y luego sacerdotes, junto con los monjes, y aparecen también monjas al final del periodo. En la nobleza, pues los caballeros, los militares, pues aumentan, y aparece uno, aunque todavía no es muy significativo, es el que se llama burgués. Vean, las ciudades que comienzan a crecer, a esas se les llaman burgos. Entonces, los que viven en los burgos se les llaman burgueses. Es el que vive en el burgo, así como el villano el que vive en la villa, o aldeano el que vive en la aldea. Un burgués es el que vive en el burgo, pero el término se termina asociando únicamente a aquellos comerciantes o campesinos venidos a más, o sea, que han tenido riqueza y han comenzado a escalar, aunque los estamentos no les permiten escalar, pero tienen tanto poder económico, en algunos casos también un tanto político, también influencia con la iglesia, pero no los dejan subir, siguen manteniéndose, los siguen considerando como personas de una casta inferior, aunque ellos tengan el poder económico para poder equivalerse a cualquiera de los que están hacia arriba. Bueno, ahí tenemos datos que resumen lo que les estaba mencionando sobre los privilegiados y los no privilegiados. Y bueno, esos son los burgos. Los burgos son ciudades que comienzan, como les decía al inicio, a crecer. Y esas ciudades entonces comienzan a buscar una manera de protegerse. Parte de eso es amurallar los límites de las ciudades. Se vuelven amuralladas para poder protegerse de los enemigos, porque acuérdense, la iglesia está en una inestabilidad contra los reyes, y los reyes igual. Entonces, dependiendo de con quién se incline la iglesia, pues así es el problema que pueden ocasionarle a otro más. Entonces esto sucede de esta manera. Es en estos lugares donde se dan las ferias, los mercados, donde también comienza a crecer lo que les mencionaba de los oficios. Los oficios comienzan, o los oficiales de los oficios, que son las personas que más conocen, por ejemplo, de carpintería, de albañilería, de construcción en general. Entonces esos comienzan a juntarse, y a esos grupos se les denominan gremios. Esos gremios comienzan a aparecer acá, pero se va a desarrollar todavía más en el siguiente periodo. Eso sobre la religión y política que ya les mencionaba. Pues entre el siglo X y el XI es cuando comienzan los problemas así más visibles. Siglo X es el año 900, siglo XI es el año 1000. Entonces, uno de esos problemas es el que se denomina la investidura laica, la crisis de la investidura laica. Básicamente esto es que los emperadores, que se denominaban así, todavía mucho más poderosos que los reyes, comenzaron a tener roces con el papado. No por cuestiones de religión, sino por dominio de territorios, por dominio de fuentes de riqueza. Entonces comienzan a enemistarse entre ellos.
Y por ejemplo, el Papa, cuando se mueve hacia la región de Italia, hace alianzas con los reyes de esa región y se establece algo que llaman el Sacro Imperio en esa región. Y la iglesia es la que sigue nombrando a los reyes, pero hay otros reyes que no están de acuerdo con que eso se haga de esa manera, que no sean ellos que no sea la iglesia la que determine, sino que sigan siendo los reyes quienes determinen quiénes van a seguir gobernando. Ese es un problema de esta época. Un segundo problema es la simonía. La simonía, esto aparece mencionado, aquí sí les puse el versículo bíblico, es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 18 al 24. Aquí lo que retrata es que hay un personaje al que llaman Simón el Mago, que le dice a Pedro que le venda poderes de los que él tiene para que él también pueda curar y hacer todas las cosas que hacía Pedro. O sea, le intenta comprar digamos, la habilidad espiritual de sanación y demás que pueda tener Pedro, según lo que relata el texto bíblico. Ahora, ¿qué significa eso ya en términos históricos? Que los reyes comenzaron a comprar títulos religiosos. Si, por ejemplo, yo soy rey, mi hijo mayor va a ser mi sucesor, pero mi hijo menor va a ser príncipe, yo digo, bueno, él mejor, ya que le gusta tanto el estudio, mejor que sea arzobispo. Entonces, yo quiero que sea arzobispo, y se lo digo a otro líder, a un líder religioso de los de mayor rango. Y entonces dice, va, está bien, no hay problema, te va a costar tantas monedas de oro, o tantos títulos, o tantos terrenos. Y el rey dice, va, está bien, hagamos el trato. Entonces, el hijo le compraron ¿qué sería? La posición y el título también de obispo, por ejemplo. Y él entonces se convirtió en obispo. O sea, la iglesia, no toda la iglesia, pero sí una parte de ella, comenzó a vender títulos, a vender cargos o títulos, no sé cómo llamarle, de sacerdote, de obispo, de arzobispo. Entonces, ese era un problema, porque entonces los que se volvían sacerdotes u obispos ya no eran gente con vocación espiritual, sino que era el que pudiera pagar el cargo. Aparte de eso, viene lo que se denomina la clerogamia. O sea, ahorita van dos problemas. La clerogamia es el tercero. ¿Qué sucede con esto? Resulta que especialmente en la región del centro norte y parte de Italia, y bueno, esto es un poco también en algunas regiones de España, pero resulta que los sacerdotes, pues porque así estaba definido desde mucho tiempo atrás, tenían familia, o sea, tenían esposa, tenían hijos, hijas también, y entonces ellos en muchos casos sucedían el título a sus hijos, o sea, otorgaban el título a sus hijos cuando morían. Si alguien era obispo, pues su hijo se convertía en obispo. Si era sacerdote, su hijo se convertía en sacerdote. Entonces, ese era un problema, porque si uno de los hijos que heredaba todo el territorio, pues acuérdense que aquí las iglesias tienen territorios alrededor porque funcionan como feudos. Entonces, y si el hijo decía, no, yo no quiero ser sacerdote, o siendo sacerdote dice, no, yo ya no quiero, yo voy a dedicarme mejor a otra cosa. Entonces, el territorio, los haberes económicos que tenía la iglesia ahí, pasan a manos civiles, o sea, pasan a manos de alguien que ya no va a ser sacerdote, ni obispo, ni nada. Y entonces la iglesia comienza a perder, o sea, ve eso como pérdida. Entonces, establecen acá, bueno, aparte que eso, convirtió en algunas regiones, como lo dice acá, dinastías episcopales, o sea, el obispo le pasaba a su hijo y a su hijo y así sucesivamente durante varias generaciones. Entonces eso, la iglesia, en las reflexiones que hacían para esta época, pues decían, eso no es correcto, no se debe de hacer. Y entonces comienzan a limitar eso y establecen una norma. Y la norma es que los sacerdotes pues deben ser célibes. Eso significa que no deben tener familia, no deben tener hijos. Aquí es donde aparece eso, por si alguna vez habían dicho, bueno, pues eso desde el principio Cristo dijo que los sacerdotes no tenían que tener familia. No, eso
Eso fue hasta casi que 1000 años después que lo establecieron, porque la iglesia tenía problemas administrativos y económicos con lo que estaba sucediendo. Entonces, esos serían 3 problemas que se dan en esta región. En ese contexto aparecen las cruzadas, que estas son las guerras pues, que hacían estos ejércitos de la religión cristianos, tratando de recuperar tanto reliquias. Reliquias serían como, en otras palabras, serían como tesoros, pero reliquias es el término religioso. Pues tratando de llevarlos de nuevo a donde solo habían cristianos. Entonces, una de las más conocidas de esta es los que se denominan templarios. No sé si han escuchado hablar de ellos, los caballeros templarios o los caballeros del templo de Salomón, así se llaman. Le llaman templarios porque son caballeros del templo de Salomón. O sea, los templarios aparecen en este momento también. ¿Sí, Fernando? Solo mencionar que, o sea, sí los he escuchado, pero mencionados en un juego, no sé si lo conocerá, que es el de Assassin's Creed. Creo que es el que me han mencionado en otras ocasiones de juegos, pero no lo conozco. Yo para los juegos soy malísimo, yo solamente Tetris. Eso también quería comentar aquí en la barra de comentarios, de que también por ese juego conocí a los templarios, o sea, a los templarios como eran en las épocas de las cruzadas. Bueno, muy bien, entonces ahora pues ya conocemos. ¿Sí, Milena? Yo el concepto de los templarios lo conocí en el juego de Da Vinci. ¿El Código Da Vinci? Ah, el Código de Da Vinci, perdón. Sí. ¿En la película o el libro? Bueno, las dos, perdón. Las dos. Pues adapta muy bien el concepto de lo que eran y su deber en la iglesia y las protecciones también que hacían. Muy bien, sí, de hecho, aunque no en este momento, porque eso lo vamos a ver ahí por el gótico renacimiento, pero los caballeros templarios se volvieron muy poderosos. De todos los grupos, de todos los ejércitos que habían de caballeros cruzados, estos se volvieron muy poderosos. O sea, fueron allá a Jerusalén, y cuando regresaron, resulta que se volvieron, en nuestros términos, serían millonarios. De repente tienen mucho dinero. De ellos viene también la idea de prestar dinero. Los bancos aparecen, aunque no exactamente con ellos, pero sí con la idea de los mismos templarios. Se volvieron muy poderosos dentro de la Iglesia Católica. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que descubrieron ellos que la Iglesia les pagó tanto dinero para que no dijeran nada? Entonces eso es parte de las leyendas. Claro, eso son leyendas. Las leyendas que vienen del Santo Grial, la leyenda de María Magdalena, la leyenda de Sara. Entonces todo eso tiene que ver con lo que está alrededor. Fueron tan poderosos que de repente un rey en la región de las Galias le pareció que eran demasiado peligrosos y entonces una noche de un viernes 13 los mandó a matar a todos. Y por eso es que el viernes 13 se asocia ¿cómo se llama? A lo malo, a lo sangriento, porque pues mandaron a matar a todos los caballeros templarios en ese momento. Eran muy poderosos y por eso pues se volvieron peligrosos para la monarquía y para la iglesia. Bueno, vamos a avanzar. De esto vamos a hablar un poquito más adelante también. Es una época, dado esos problemas que les decía, la simonía, la clerogamia, la simonimia, la clerogamia y la otra, ¿cuál era? A ver, clerogamia, simonía y la investidura laica. O sea, el problema de la pelea de quién tiene que decir quién va a ser el siguiente gobernante o el siguiente obispo. Eso es entre el papado y la élite religiosa. Los que querían comprar los títulos religiosos y también la iglesia que comenzó a vender la salvación a través de títulos en los que decían, vaya, ustedes me dan tanto dinero, yo les doy este papel y con este papel ustedes tienen entrada al cielo. Entonces eso tiene que ver con esto, la simonía. La clerogamia, pues los sacerdotes que tenían familia y que pues no actuaban como si fueran personas dedicadas a la religión, sino pues actuaban casi que como reyes ya. Entonces todo eso viene un papa
y entonces él hace una reforma. A esa reforma se le llama gregoriana porque el Papa es el Papa Gregorio. Y con eso, pues, trató de aplacar esos conflictos que habían entre monarcas y religiosos, a ordenar lo de las cruzadas también y utilizarlas como una herramienta de poder. Aparece la orden benedictina, ya con más presencia dentro de la iglesia. Estas se oponen al nicolaísmo, a la simonimia, a la designación de papas, o sea que ya eso no se hiciera a dedo, sino que hubiesen procesos para hacerlo. Y entonces acá es donde el Papa Gregorio VII es el que hace un texto que se llama Dictatus Papae, que es básicamente la lectura, o más bien la corrección, pues, de muchos de los elementos que les he mencionado. Y eso lleva a una reestructuración del cristianismo católico. Acuérdense que el cristianismo ortodoxo se quedaba ahí en la región de Bizancio, y ese lleva una vía alterna, paralela, reconoce el cristianismo católico, pero ahorita ya no estamos viendo Bizancio, ahora estamos viendo de Italia hacia España, ahí donde estamos trabajando ahorita. Aquí algunos elementos de la reforma gregoriana. Es el Papa Gregorio VI, es quien la inicia, porque aquí aparece Gregorio VII, que es el que hace el Dictatus Papae, pero aparece, bueno, eso es el séptimo, aparece aquí el inicio, y luego eso viene a uniformar la cristiandad. Desde el 1054, que es siglo XI, acá se produce, pues, el cisma, o se termina de concretizar ese cisma que les decía, que separa la ortodoxia del cristianismo católico. Occidente maneja la capital religiosa ahora como Roma, ya no Bizancio, ya no Constantinopla, sino ahora es Roma. Y el papado básicamente se traslada hacia esa región. Constantinopla y Bizancio, pues, como les decía, se mantienen siempre cristianos, siempre católicos, pero de culto ortodoxo, o sea, una manera diferente. Y el Dictatus Papae que les mencionaba, aquí aparece cómo es que la iglesia debería de ser, corrigiendo todos los errores que ya les había mencionado. El rezo litúrgico coral, eso se lo voy a mostrar al final. Bueno, al menos la parte de musical, pues en el caso de los compañeros que manejan el lenguaje de señas, pues es más bien la parte de la imagen. Pero el resto, pues sí vamos a ver lo que corresponde a la parte musical. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Qué es esto? Ese rezo litúrgico es los cantos llamados gregorianos. ¿Por qué se llaman gregorianos? Porque es el Papa Gregorio VII el que dice que ahora la música dentro de la religión debe ser esa. Sí, Milena, y antes vi a alguien que levantó la mano. Milena, es que lo vi y me acordé de las partituras actuales. Y creo que algunas de las notas, como me puedo ver algunas de las notas de las partituras, las reconocí entonces. Ah, bueno, está en latín, ¿verdad? Bueno, esa es la parte musical y el texto del canto también por ahí. ¿Quién más me levantó la mano? No. Bueno, eso lo vamos a ver después. Acuérdense que no lo pongo en la clase porque luego YouTube me hace que estoy, ¿cómo se dice? Sobrepasando derechos de autor. Ahora bien, esa es otra cosa importante. El milenarismo medieval. En medio de esa crisis que les estaba mencionando que la iglesia está pasando, resulta que en el discurso de la iglesia aparece también un cambio en cuanto a lo que se dice. Si antes estaba centrado en que Cristo es amor, en que Cristo viene y nos salva, en que Él es el creador de todo, en que es Dios hecho hombre, y María es la madre de Jesús, y bueno, y los apóstoles, y la predicación, y todo lo demás que hemos visto en imágenes. Resulta que acá pues la gente comienza a actuar de manera un poco desordenada en estas nuevas ciudades que se van haciendo, y entonces la iglesia comienza a poner límites, y esos límites los enlaza con la idea de que
y pues el texto de Revelaciones o Apocalipsis habla acerca de un periodo de 1000 años. Dice 1000 años. Y resulta que se van a cumplir 1000 años de la venida de Cristo. Y entonces a ese cambio de milenio del año 1000, o sea, llegar al año 1001, por ejemplo, eso constituye un cambio grande, según lo veían ellos. Para decir, se los pongo en nuestra época, pues nosotros pasamos por bueno, ustedes a lo mejor no, ¿verdad? Si tienen menos de 25 años, pero los que tenemos más de 25 años sí pasamos por el segundo milenarismo. Y el segundo milenarismo fue el cambio del año 1000 al año 2000. O sea, dejar el 1999 y pasar al año 2000, eso es milenarismo. Desde alrededor de unos 25 años antes, o 20 años antes, y se fue intensificando en la medida que nos acercamos al año 1000, hubo un discurso de la iglesia bastante fuerte acerca de que Cristo viene, que Cristo venía. De hecho, ustedes lo siguen oyendo en muchas iglesias. Cristo viene pronto, y arrepiéntete, y cree, y todos esos discursos. Eso es milenarismo. Y a ver, ¿por qué lo seguimos oyendo? Porque apenas acaban de pasar 25 años. O sea, estamos 25 años del cambio de milenio. Entonces, ese segundo milenarismo todavía sigue vigente. Todavía el discurso es Cristo viene, arrepiéntete. Y bueno, imagínense del 999 al siguiente, pues que se hablaba del Y2K, decían en español, el cambio de milenio que iba a traer un colapso de las computadoras y pues el mundo se nos iba a acabar a todo mundo. Antes de eso, pues se hablaba de un cometa planeta que iba a chocar contra la Tierra, y ese era el discurso en todo, en películas. Se han visto Impacto Profundo de los 90, se han visto también Armagedón de los 90, bueno, hasta Godzilla, y todas esas son apocalípticas. Esta otra, ¿cómo se llama? De extraterrestres, de Independencia. Todas esas películas hablan de apocalipsis, que el apocalipsis viene y la Tierra se va a acabar. En las caricaturas era igual. O sea, yo crecí en las caricaturas de los 80 y 90, ¿verdad? Pues la mayoría pues hablaban de un fin del mundo. Las caricaturas japonesas que yo veía en los 80, Dorback, por ejemplo, que era Dolbus, el nombre que le decía en español acá, que otra, Robotex, o la saga de Macros, todas esas hablaban de un fin del mundo. La princesa de los 1000 años, o Queen Millennia, igual, todo era apocalíptico, todo estaba enfocado en que el fin venía justamente al 1999. Aparecían las profecías de Nostradamus, especialmente porque en una cuarteta Nostradamus decía el año y decía el mes, decía que en el año 1999 y 7 meses del cielo vendrá el rey del terror que traerá vida al príncipe de los mongoles. Antes y después Marte reina felizmente. Y eso era con lo que nos metía en miedo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es una etapa en la que la iglesia también tenía la idea de que arrepiéntanse, vengan con nosotros los vamos a proteger, conviértanse, entreguen lo que tienen, porque el dinero no les sirve aquí, les va a servir allá nada más su fe, sus obras. Entonces, todo eso sucedió hace 25 años. Ahora imagínense hace 1000 años. Bueno, hace 1025 años, según el calendario nuestro. Entonces la gente creyó eso, creyó que Cristo venía. Y entonces la iglesia, muchas de la iglesia, que eso tiene que ver con la simonía y la clerógame también, comenzaron a vender salvación y a vender otro montón de aspectos. Y porque les decían a la gente que las riquezas no les iban a servir, y les ponían de ejemplo todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y en ese caso, en ese contexto, fue necesario algo que antes la iglesia no necesitaba en el arte, y es la representación del mal. Y la idea del mal como tal, ya hemos visto los ángeles, ¿verdad? Ángeles buenos y malos eran iguales. La diferencia es que unos van para arriba, otros van para abajo, pero acá no. Y especialmente en esta región, que es de Italia, la actual Francia y todos los países que están alrededor, y de España, resulta que los pueblos bárbaros que se instalaron acá tenían su idea de dioses y de seres malvados también. Entonces esos comenzaron a mezclarse
y a servir para representar al mal, no para representar todas las cosas buenas como se había estado haciendo, no, ahora se comienza a representar el mal, porque a la gente le estaban diciendo que Cristo venía. Era una manera de mantenerlos quietos, de mantenerlos sin que se rebelaran, pero también una manera de sacar réditos económicos de ellos. Entonces, eso es lo que se denomina milenarismo medieval. Les repito, hemos tenido dos, solo que el segundo no es medieval, porque fue hace 25 años. Y si ustedes siguen escuchando el discurso de que Cristo viene, eso es milenarismo. O sea, tiene que ver con lo que sucedió hace 25 años. No digo que no venga, o sea, si ustedes creen que viene, pues va a venir. Igual puede venir hoy, puede venir mañana. Pero en el discurso tiene que ver con eso que se llama milenarismo. Entonces, aquí les dejo en texto parte de lo que les he explicado. No todo está aquí, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen que irlo apuntando según lo voy expresando. Pero pues aquí tienen algunas ideas sobre esto. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo hacer entonces para que no nos pase nada ya que viene el apocalipsis y viene el fin del mundo? Pues entonces, para atajarlo, como bien lo dice acá, la iglesia ofrecía iniciativas: hacer ayuno, hacer oración, buscar la paz entre aquellos que eran enemigos, hacer treguas, hacer paz, peregrinaciones también hacia lugares santos y en algunos casos también, en algunas zonas, pues la venta de las indulgencias todavía se mantuvo. Es decir, que la gente pagaba porque le garantizaran un pedazo de cielo y la gente entregaba lo que tenía. Ahora, el asunto es que a la larga, ¿qué pasó? Pasaron los meses, pasaron los años, cambiaron de siglo y no pasó nada. O sea, salvo las cosas que estaban pasando a nivel social, económico y político, que ya era algo que venían arrastrando del siglo anterior, pues eso seguía dándose. Entonces la gente comenzó a desconfiar de la iglesia. ¿Por qué? Porque le engañó, le dijo que Cristo venía y resulta que no fue así. Entonces la iglesia comenzó a entrar en una crisis, se llama crisis de fe, porque la gente comenzó a desconfiar, ya no creía, y más viendo que se peleaban con los reyes, que compraban y vendían, según sea quién era el beneficiario, títulos religiosos, y así un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso llevó a la gente, digamos al pueblo, a desconfiar de la iglesia, y ya hubo un desorden otra vez. Ese desorden se intentó aplacar, corregir con la que le mencionaba, la reforma gregoriana, pero pues a la larga no funcionó igual. Y hubo necesidad de otra reforma más adelante, pero en el siguiente periodo histórico, para tratar otra vez de corregir. Y sucedió lo mismo otra vez. No pasó nada, porque en ese momento también vienen las grandes pestes, y entonces pues muchos ven que la iglesia no es operativa en cuanto a lo que ofrece. Y entonces vienen las grandes reformas dentro del cristianismo católico. Pero eso pues vamos a hablar más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces, a pesar de que todo era así como caótico y todo el mundo pues veía esto, la religión, como con cuestiones de temor, pues digamos que la iglesia intentó enfocarlo también, porque no es que todos eran malvados, ¿verdad? Sino que pues había algunos que estaban haciendo las cosas bien, y entonces buscaron que la gente fuera penitente en cuanto a lo que hacía, que reflexionara y que hiciera penitencia. En algunos casos, les repito, se aprovecharon de eso, y parte de la penitencia era pagar económicamente por recibir algún bien. Una de las maneras de aplacar pues el castigo que ellos decían que Dios les iba a dar era hacer peregrinaciones hacia lugares que se consideraban santos dentro del territorio. Uno de esos lugares era Compostela, la ciudad de Santiago de Compostela, donde se decía que el cuerpo del apóstol Santiago había sido enterrado en ese lugar. Entonces, si alguien quería
recibir indulgencia. Una indulgencia es como un permiso especial o una dispensa de algo. Les puedo decir, miren, el premio es, o la indulgencia es el cielo. Entonces ustedes, si quieren tener el cielo, quieren tener esa indulgencia y ya no volver a pasar por algo malo, pues entonces tienen que caminar desde aquí hasta la Catedral de Santiago en Compostela. Entonces eso se inicia en Roma, pero en la medida que avanzan los siglos, esas rutas comienzan a hacerse desde diferentes partes, tanto de España, de la actual España, como de Francia y de Italia. En la actualidad, de hecho, todavía existe el llamado Camino de Santiago. Ustedes pueden decir, lo vamos a iniciar acá, por ejemplo, en Toulouse, y de acá ustedes van siguiendo la ruta de cada día un pueblo, otro pueblo, dos pueblos, van avanzando, pasan por Burgos, León, pueden ir hasta Oviedo. ¿Se acuerdan Oviedo, donde veíamos las iglesias de San Miguel de Lillo y de Santa María del Naranco? Pueden ir ahí, luego llegar hasta Santiago de Compostela. Y ahí pues hacer una ofrenda, hacer las oraciones, caminar alrededor de la tumba del apóstol, y entonces pues ustedes que habían llevado un récord, digamos, en todo lo que habían hecho, entonces les otorgaban una indulgencia. Entonces eso era parte de lo que se estableció para tratar de aplacar pues tanto el castigo de Dios que venía, como también para que ustedes salvaran su alma. Bueno, ustedes no, ustedes ya están salvos. Ahí tienen el dato sobre Santiago la ruta de Santiago. En la actualidad, bueno, hace un par de meses estaba hablando con una señora española y me decía pues que ella se había hecho ya el Camino de Santiago, no tanto desde la frontera con Francia, me decía, pero que ya lo había hecho siendo joven y que el hermano lo iba a hacer por segunda vez. Y tengo una amiga también, es compañera de la universidad, que pues ella se fue para España y estando allá y se hizo el Camino de Santiago entre ir a pie y ir en bicicleta, y llegó hasta Santiago de Compostela. Entonces son rutas que todavía se mantienen vigentes. Muchos lo hacen por fe y muchos lo hacen por turismo. Hagámosla ahí sembrando, pues nos tardaríamos un buen rato, pero se puede hacer. Solo hay que llevar lo suficiente y hay que tratar de llegar temprano a los pueblitos para que nos den posada en los lugares, ¿verdad? Porque si tienen solo 20 camas, los primeros 20 que llegaron agarraron cama, los demás tienen que seguir caminando. Pero eso sucede. Y deben ir sellando, por cierto, una como libreta que llevan, porque eso garantiza que van haciendo las cosas bien, y esa se presenta en Compostela. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Meses, dependiendo de dónde lo inicien y el paso que lleven. Si, por ejemplo, solo duermen, desayunan y salen caminando, almuerzan en el camino y desayunan cuando pueden, ya que estén ubicados, pues depende. Imagínense una caminata, como les dijera, quizás como bueno, no hay comparación. Aquí es como que les diga, miren, caminemos desde Costa Rica hasta quizás la frontera con México. Se imaginen cuántos días, quizás meses nos tardaríamos en llegar. O sea, son caminos largos. Pues por eso es el mérito de quienes lo hacen por fe, digo. Si lo hacen por turismo, pues hay algunos que pues hasta van en vehículo. Pero bien, ahí está la idea. Esta es la iglesia románica de Compostela, Santiago de Compostela. Así era la catedral en ese momento. Acuérdense que esa es la época en la que se hacen catedrales. Y una catedral son edificios grandes. Eso tiene que ver con que ahora hay urbanismo, los oficios están en pleno auge y la agricultura, digamos que se ha estabilizado bastante. Entonces, pues hay recursos. Y como la gente al llegar ahí llegaba a dar dinero, llevaba las ofrendas, entonces pues había dinero para hacer construcciones grandes. Y luego ustedes quedaban sin dinero, pero salvos, les habían garantizado que ustedes iban a ser salvos al final, cuando Cristo viniera. Entonces eso se mantiene todavía a la fecha, digo, la ruta, no lo otro. Lo otro ha cambiado un poco el discurso. Ese es Santiago de Compostela en la actualidad. ¿Por qué es diferente? Porque resulta que la catedral no sufrió, sino que se le hicieron cambios en la medida que avanzaban los diferentes momentos
históricos, o sea, este gótico, por ejemplo. Luego le agregaron, bueno, ese es gótico, es románico y gótico. Eso es gótico, renacimiento, y luego le agregaron barroco. Y así es como se llama la mayoría de los fondos. No sé quién tiene el micrófono abierto, chequen por ahí, por favor. A no ser que quieran decir algo. No. Bueno, aquí tenemos el altar de la Catedral de Santiago. Eso lo vamos a ver con la arquitectura, cómo es la estructura de una de estas iglesias. Y entonces, pues seguimos hablando acerca de que el arte románico, por eso decimos que es religioso, porque vean el contexto en el que se está dando. Reformas en la iglesia, en la que la iglesia intenta pues, que el clero se comporte como los preceptos que la iglesia tuvo en su origen, al menos como lo pensaron en su momento. No que actúen como que fueran monarcas, ni que vendan, ni que compren, ni que se compren títulos dentro de la iglesia, ni tampoco ni que se vendan, ni que se compren títulos en el cielo. Entonces, eso lleva a que el arte sea otra vez muy religioso. Y es un instrumento político que evocaba lo místico. Sin embargo, pues otro aspecto también de esto es que la imagen como tal va a sustentar la idea de que Cristo venía. Entonces, ya no vamos a ver el Pantocrator, que es el Dios creador de todos, sino que vamos a ver al Cristo en majestad, Cristo que viene a juzgar. Eso es lo que vamos a ver en las imágenes. Aquí tenemos 3 elementos de los que vamos a hablar despacio luego. El caso de arriba es una de las imágenes, como digamos, más tempranas, más entre el prerrománico y el románico, en la que se observa un Cristo en majestad. Esto que ven alrededor se llama mandorla. Ya vamos a ver el origen de la mandorla y también con qué lo podemos comparar. Los ángeles alados acá, sosteniendo esa mandorla, y apóstoles hacia los lados. Y luego, bueno, decoración fitomórfica y textos en latín. Luego abajo este es otra imagen de un Cristo en majestad, y esto es la representación del mal. Si les pregunto a ustedes, ¿cómo es el mal? ¿Cómo es el mal? O sea, en términos bíblicos, ¿cómo es el mal? ¿Cómo es aquello a lo que debemos alejarnos? ¿O tiene una cara? ¿Cómo se personifica eso del mal? ¿Alguien tiene idea? Pues bueno, yo más que todo me basaría en lo de las ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, lo que dice la Biblia, de que estaba rodeada de males y que eran placeres y cosas mundanas. Muy bien, entonces la representación de los placeres y las cosas mundanas, eso es algo de lo que se debe de corregir, no sería corregir, bueno, sí, corregir. Entonces es lo que se va a señalar. Y pues vamos a ver algunos de esos que tienen que ver con pecados particulares, eso de lo que se habla y de lo que se relaciona más bien con Sodoma y Gomorra. Ahora, el mal, ¿cómo es? El mal, si yo les diga, miren, díganme cómo es el mal, el más malo de los malos en la Biblia, ¿cómo es? ¿Tiene forma? ¿A quién se parece? ¿Brando? Bueno, lo que se me viene a la cabeza es el diablo, o sea, Satanás. ¿El diablo? Sí, el diablo. ¿Cómo es el diablo? Que hay varias versiones que lo pueden representar. Esta es la primera, que algunos dicen que lo pueden representar en animales. Otra que he visto por ahí en un libro hace años, que lo representaban con un humo, bueno, con un humo negro oscuro, que ese humo va formando como la figura de un hombre. La otra sería, digamos, por medio de, ¿cómo se dice? De una forma humana, pero a la vez todo el rostro se le ve como algo desfigurado o con los dientes así afilados. Hay varias representaciones que he visto, tanto como, digamos, en libros o versículos, incluso en la televisión, que ya usted ya sabe de que en el mundo del cine tienen su creatividad y ellos representan al diablo de diferentes formas, que eso significa como el mal, ya sea humo, animal o persona o una criatura, entre otros tipos. Muy bien, gracias, Brandon. Diana Marisela. Añadiendo a lo que dijo Brandon, en Génesis se representa como una serpiente.
Y en Apocalipsis, que es cuando hablan acerca de cuando la Virgen tiene al niño, habla de un dragón de 7 cabezas que barría el cielo con la cola. Muy bien, ahí También, tenemos ya 2 elementos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? usualmente en el caso de las pinturas de él, es un humano con cuernos, alas, y usualmente su piel es como rojiza. Creo que se representa así porque vive en el infierno, bueno, en el lugar que se conoce como el infierno, y ahí es un lugar supuestamente de llama. Muy bien, gracias. Ahí hay otro elemento también, ¿verdad? El entorno en el que se presenta el mal. Y con Dios, ¿cuál es la relación que tiene el diablo? Diana, otra vez, dígame. Se supone que el diablo era uno de los ángeles que estaba más cerca de Dios. Entonces, como que comenzó a sentir un poco de envidia y intentó derrocarlo. Ujú. Y después de eso, ¿cómo fue la relación con Dios? Una constante lucha entre el bien y el mal. Muy Como bien. que intenta probar a las personas que están cerca de él para que lo traicionen, y Dios a veces le da la pauta como para enseñarle una lección o la superioridad, algo así. Ujú. Sí, muy bien, gracias. Brandon. Con la representación de la relación entre el diablo y Dios, hay una cosa que mi compañera Diana, pues, es verdad. Y esto puede ser, digamos, en algunas historias, pero ya en otras historias que he leído, después de que, ¿cómo se dice? O historias, mejor dicho, que he leído, he visto de que hay algunas versiones de que Dios le comendó ahorita ese cargo porque él decía de que la actitud que tenía el ángel sería mejor para darle, digamos, un encargo especial para aquellas personas que, como dice mi compañera, de que pierden la confianza o que, digamos, cometan algunos, como decirlo, pecados o acciones que no están permitidos, así como un tipo de castigo o, ¿cómo se dice? O un tipo de purgatorio, donde pueden ir donde pueden ir todas las almas y ahí pueden, digamos, pueden repetir las mismas acciones o pueden darles como diría yo, un castigo de por vida o por ciclos, mientras que está en cargo el diablo, que él se va a encargar de decir de que usted cometió esto y usted cómo se siente al realizar esto. Es como decir, como un juicio, un juicio. Muy bien. Bueno, ahí tenemos otros datos, aunque también hay algunas ideas que son más posteriores, porque son, ya cuando hablamos de purgatorio, estamos hablando de renacimiento. Pero ahí tenemos algunas ideas. Pues fíjense que en la Biblia no dice cómo es. Sí hay momentos en los que establece relaciones con él. Hay algunos profetas que dicen que vieron en una visión pues cómo caían a la tierra, y es lo que se relata también tanto en Génesis como luego en Apocalipsis. Pero la imagen es algo que se construyó en esta época, porque no había en nada de lo que hemos visto hasta ahorita se representaba el mal como tal, así como lo ven acá. En este caso, devorando personas, que se entiende son pecadores. Por cierto, cada vez que vean uno de estos seres mordiéndole la cabeza a alguien, está refiriéndose a los pecados que se cometen con el pensamiento. O sea, no, yo no hice nada, pero lo pensé, ¿verdad? Entonces, cada vez que vean mordiendo un ser de estos la cabeza de alguien, se está refiriendo a los pecados que tienen que ver con el pensamiento. Pues bien, vamos a avanzar. Antes de mostrarles un poco sobre esto, solo decirles que no hay imágenes hasta este punto todavía, no se han construido, pero sí comienzan a aparecer. Se van mezclando seres fantásticos con algunas cosas que ellos no quieren o no les gustan. Una compañera decía, el tono de piel es así como oscuro, como cobrizo o rojizo. Pues es una representación de las personas de piel morena. ¿Y de dónde viene eso? Pues viene de la lucha entre los cristianos, digamos los de la zona de Asturias, con los musulmanes. Los musulmanes tenían un tono de piel más oscuro. Entonces le pusieron la idea. ¿Y se vio que tiene barba y bigote?
una barba y un bigote. Los musulmanes usan barba y bigote. Parece un fauno, efectivamente, tiene partes de un fauno, por eso tiene cuernos y tiene de la cintura hacia abajo parece una cabra. Hablan de un macho cabrío también. Entonces, todo eso tiene que ver con los elementos que fueron agregándose para construir esta figura. La relación con Dios, pues como les decía, pues se menciona en algunos textos en algún momento, pero no es como nos lo han contado, no es así. Pero vamos a avanzar un poquito de decirle eso. Dígame, Diana. Una pregunta. En el caso de los malos espíritus, ¿va relacionado, o bueno, se inició la teoría en esos tiempos o es de hace poco? No, la idea de los malos espíritus siempre ha existido, siempre, pero no tenían una imagen. Eso es a lo que me refiero yo en lo que les he estado explicando. O sea, la idea siempre ha estado ahí, pero no había imagen, porque no había necesidad de poner imagen. Pero les pongo un ejemplo de los que se creía, de esos espíritus que se creían a mitad de la Edad Media, o sea, antes de este momento. Es Lilith. Lilith se decía que ella era un demonio. Olvidándonos de la relación con el Génesis, ¿verdad? Que es la primera mujer que se hizo junto con Adán. No Eva fue la segunda mujer, sino la primera fue Lilith, pero olvidándonos de eso, Lilith en este punto es una personificación de un demonio que llegaba por las noches a robarles la semilla a los hombres, es decir, a robarles su semen y llevárselo para autofecundarse luego ella y creara cada noche muchos demonios. Eso es lo que se creía, o sea, pero no tenía una imagen como tal, sino que solamente eran creencias que se tenían de ella, de Lilith. Ahora ustedes saben que, bueno, si llevaron la materia conmigo el ciclo pasado, comenzamos por ahí cuando hablamos de las creencias en el origen, que pues Lilith es la primera mujer del que se dice en el Nuevo Testamento. Si no me creen, pues lean no, el Antiguo Testamento sería en Génesis. Ahí aparece en Génesis. Bueno, no aparece el nombre, pero sí aparece una mujer. Y más adelante dice que Adán estaba solo, es porque ya Lilith se había ido. Pero bien, vamos a dejar ese momento porque ya vamos a ver las imágenes donde vamos a volver a hablar de esto. La reforma de Cluny. Vean, Cluny es es uno de esos momentos en los que pues la iglesia dice, mira, eso hay que reformarlo, hay que arreglar todo este desorden que viene, bueno, venimos arrastrando desde hace tiempo, y entonces buscaron que ya no se vendieran títulos para cualquiera, que cualquiera podía ser obispo, sacerdote, sino que todo fuera por méritos y por estudios también. Acuérdense que en las escuelas que se establecieron en el periodo carolingio, pues habían unas que tenían que ver con la formación de los sacerdotes. Ahora eran las escuelas monásticas, porque las catedralicias eran para la élite, era la élite civil. Entonces, ¿qué es lo que buscaban con ellos? Pues que los que quisieran convertirse en sacerdotes o obispos o en monjes fueran una comunidad que estuviera apartada. Entonces, por eso, aunque las ciudades se desarrollaban grandes y ahí hubiera una catedral, los lugares de formación se apartaban, se ponían un tanto más afuera de la ciudad, y porque eran lugares de oración y de meditación. De hecho, muchos de los monjes debían de ser autosuficientes y pues dentro de los terrenos del monasterio tenían que existir lugares en los que criaban animales para alimento y también la agricultura. O sea, debían saber criar animales y cultivar para ser autosuficientes. Al menos eso es lo que se pensaba. Y funcionó al principio, pero luego otra vez se transformó en algo que no debía. La idea de Cluny como centro o como modelo, o sea, esta abadía se convirtió en un modelo para otras, y en esos lugares, pues principalmente se pensaba que se hiciera como una escuela en la que se enseñara a meditar y a orar y a contemplar la creación de Dios. Y de esa manera, pues los que salieran de ahí iban a llevar esas ideas hacia los lugares a donde los mandara. El abad mayor, que era el que gobernaba en estos espacios, mandaba en esos espacios, pues solo le debía cuentas al papa, a ningún obispo ni a ningún rey. Y eso a los reyes los molestaba porque
pues ellos querían tener incidencia en la formación de los líderes religiosos, porque de esa manera ellos también tenían el control a través de la religión. O sea, aquí es como hemos visto cómo le dieron vuelta a la tortilla, ¿verdad? En la primera etapa, la iglesia era la que decía quién eran los reyes, y los reyes hacían lo que la iglesia les decía para garantizarles el poder a ellos. Pero se han vuelto tan poderosos económicamente hablando y en influencias que ahora ellos quieren ser los que determinan quiénes son los abades, los obispos o los sacerdotes, y aún poner a su familia en esos cargos también. Eso tiene que ver con los 3 problemas que les mencionaba al inicio. Bueno, aquí en el monasterio, pues, la idea era, pues, ser un modelo de orden. El lema para ellos era ora et labora, que significa orar y gobernar, o no, más bien, ora y trabaja. Pero a la larga pasaron las décadas y entonces se convirtieron en un lugar más bien en donde sí oraban, pero comenzaron a convertirse como en gobernadores de la región y a pedir que la gente les fuera a dejar ofrendas como si fuesen impuestos. Entonces, eso otra vez volvió al mismo problema que había al principio. Pero en su origen, la idea pues no era esa. ¿Qué buscaba la reforma de Cluny? Pues una separación entre la iglesia y el Estado civil, entre los monarcas. Buscaban también asegurar que los sacerdotes o los monjes fueran las personas adecuadas, no cualquiera podía hacerlo ya. Tomar el evangelio como modelo, tanto en lo moral como en la doctrina, y eso significaba también eliminar algunas de las vertientes que se comenzaban a salir del esquema principal de la iglesia. O sea, aquel montón de iglesias pequeñas que habían en el momento que Roma tomó el control ahí en Bizancio, la mayoría ya desaparecieron, pero hay algunas corrientes que se han mantenido y otras que han aparecido en el proceso. Y como nadie las controlaba, nadie tenía un control central, sino que como estaban separadas por mucho espacio, cada quien hacía lo que quería. Ahora no, ahora hay que eliminar esas, hay que quitarlas. Y esa es una de las cruzadas que se hacen en Europa. Por cierto, las cruzadas son hacia el oriente, hacia la región de Tierra Santa, hacia ahí van, pero se hace una cruzada hacia adentro, o sea, al interior de Europa. Esa es la cruzada contra los albigenses. De eso vamos a hablar un poco luego. Y luego promocionar modelos de comportamiento cristiano, o sea, que el sacerdote fuera modelo de comportamiento. Eso, pues, a la larga no funcionó otra vez. Pero la reforma en su origen, como les decía, la gregoriana, el modelo de Cluny, tiene como idea rectificar los problemas que se están dando en este momento. Esa es la llamada cruzada albingense. Y como cruzada albingense vamos a hablar acerca de una cruzada que fue rara, extraña. ¿Y por qué es extraña? Porque resulta que no se hizo hacia adentro hacia afuera de Europa, sino que se hizo adentro, en la región francesa. O sea, se hizo contra europeos, cuando las cruzadas se hacían contra los extranjeros, contra los que no eran cristianos, pero estos eran cristianos. Luego, la idea era suprimir una corriente que había tomado bastante auge, que era la de los cátaros. Este es el término, cátaro. Apunten este nombre, cátaro. Los cátaros pues tenían una manera de ver la religión y una manera de ver a Cristo también, que chocaba con la idea principal de la Iglesia Cristiana Católica. Y entonces esa corriente se consideró herejía y por lo tanto había que perseguirla hasta destruirla. Ahora, ellos de alguna forma lo que hacían era criticar la corrupción de la iglesia que existía, el despotismo, la hipocresía también con la que muchas cosas se veían dentro de la iglesia, y contrastaban cómo es que el Papa, siendo un servidor de Cristo, siendo un servidor de la iglesia, cómo es posible que esté rodeado de tanto lujo, cómo es posible que ya no se acuerde del pueblo. Entonces todo eso ellos lo criticaban. Y hablaban acerca de la pobreza, o sea, la gente es pobre, la gente no tiene que comer, y que Cristo había dicho pues que la pobreza era el camino, no la riqueza.
Entonces, eso lo señalaban ellos. Y entonces, pues, como les tocaba fibras sensibles a la élite religiosa, pues entonces mandaron a los soldados cruzados para que los destruyeran. Y bueno, hay algunos datos sobre ellos. Cátaro significa puro. Ellos se consideraban puros porque habían abandonado muchas de las costumbres del resto de cristianos. Y pensaban ellos que el mundo era dual. Si alguien que me recuerde qué es dualismo en las culturas, eso lo tuvieron que haber visto en la historia 1. Y yo creo que se lo he mencionado por acá acerca de la dualidad de las cosas. ¿Qué es un mundo dual? ¿El cristianismo es dual? ¿Qué piensan? No. Vamos a ver. Katie, dígame. El dualismo, realmente el ciclo pasado no recuerdo haberlo visto, pero como me puse a googlear un poco, dice como entre la creencia y la doctrina, Ujú. pero no sé si son sinónimos o lo está diciendo como por separado, si el adoctrinamiento y las creencias que tomaban por separado o la esencia fundamental de esas dos cosas. Cuando lo buscó en Google, ¿qué puso como palabras ahí clave? Lo busqué como significado del dualismo religioso Ujú. Agrégale en las culturas antiguas. en las culturas antiguas. Algo le tiene que dar ahí el resultado. Vamos a utilizar el recurso, ¿verdad? Dice, ¿Para qué dice? dualismo es un concepto que explica el mundo mediante dos principios o esencias opuestas y se encuentra en diversas culturas antiguas, como por ejemplo o zoroastrismo persa. Ujú. Bueno, ahí tenemos ya dos. Gracias, Katie. Bueno, el dualismo muestra el mundo o el universo en dos dimensiones necesarias. El mejor ejemplo que les puedo poner es el yin yang. Han visto ese símbolo, ¿verdad? El perfecto equilibrio, el bien y el mal, el día, la noche, lo femenino, lo masculino, arriba, abajo. Eso es dual. Las culturas antiguas creían que todo lo que existía era dual y por lo tanto, bueno, en Mesopotamia, por ejemplo, bueno, yo al menos en mi grupo del ciclo pasado les explicaba acerca de Pazuzu, un dios babilónico que era el que gobernaba la peste y gobernaba la fiebre y cosas por el estilo, la enfermedad en general. Entonces, si yo me enfermaba, les decía de fiebre, yo estaba muy enfermo, entonces mi familia no iba a buscar a una divinidad que me curara, sino que le iba a hacer ofrendas a Pazuzu, porque Pazuzu es el que gobierna la peste y la enfermedad. Entonces, si él quería, entonces yo me iba a sanar. No buscaban a un Dios bueno para que luche contra Pazuzu y me salve a mí, porque consideraban que hay cosas buenas y cosas malas, y las dos están al mismo tiempo. El cristianismo no es dual. El cristianismo hace que prevalezca el bien sobre el mal. Sí, ¿verdad? Siempre les han enseñado a ustedes que hay que vencer el mal. Y ya decía ¿cómo se llama? El Nuevo Testamento que hay que vencer el mal pues a fuerza de hacer el bien. O sea, hagamos las cosas bien y vamos a vencer el mal. Las culturas antiguas pensaban que el bien y el mal son justas, son iguales. Y creo que les he mencionado, bueno, el caso aquí que les pongo es ese personaje, este patriarca, es Job, el patriarca Job. En Job vemos un poco de dualismo, porque Dios dice que reúne a todos sus hijos, y entre esos hijos viene el que llamamos mal nosotros, el diablo, y le dice, ¿de dónde vienes? Y le dice el diablo, de darle vuelta al mundo y andar viendo qué se hace. Y le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Y todo lo que él me da, y todo lo que hace sacrificios. Y le dice el diablo, sí, pero ¿por qué no lo has tocado? Déjamelo que lo toque y vamos a ver si sigue actuando igual. Y así lo sigue tentando hasta que al final Job dice, mira, pero ¿qué pasó? Te he dado tanto y me he quitado mis hijos, mis hijas,
mis haberes y ahora me has herido con el cuerpo. Entonces ahí es donde Dios le responde, ¿verdad? Entonces resulta que allí vemos que Dios y el diablo hablan, o sea, están juntos y Dios le permite al diablo. Entonces eso tiene que ver un poco con la dualidad. Dicho de otra forma, quizás más fácil, las aves vuelan y tienen una ala al lado derecho y una ala al lado izquierdo. Una es el bien y la otra es el mal. Si las dos alas están así, el ave va a volar. Pero si las dos alas están del mismo lado, digamos del lado del bien, el ave no va a poder levantarse, no vuela. ¿Por qué? Porque las alas no están como deben de ser. Esa es dualidad. Si se entendió ya dualidad, entonces vamos a entender dualidad acá, que los cátaros pensaban que el bien y el mal son necesarios. Bueno, me hizo falta un ejemplo. Judas Iscariote. ¿Judas era bueno o malo? ¿Bueno o malo? Nos han enseñado que es malo. Pero es que sin Judas no hubiera sucedido nada. Katie tiene la mano levantada, perdón. ¿No? Katie. Bueno, algo le pasa el micrófono quizás. Entonces, ahí vemos también eso. Bueno, muchos piensan que la figura de Judas es necesaria y que, bueno, él solo lo que hizo fue obedecer porque era parte de lo que tenía que hacer. Si no, pues ustedes lean otra vez el texto bíblico y cuando Jesús dice, es aquel que moja el pan junto conmigo, entonces mete el pan en el vino y Judas hace al mismo tiempo. Entonces lo mira y le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. O sea, Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Entonces ahí hablan de dualismo también, del bien y el mal que son juntos. Entonces los cátaros pensaban que el mundo era de esa forma, que todo era dual. De nuevo, Katie, si no, pues le bajo la mano acá porque no sé, tengo la duda si es que quiere decir algo. Bueno, gracias. Entonces, así, eso pensaban los cátaros. Ellos pensaban que el cuerpo, de hecho, también era malo. Y como el cuerpo era malo, entonces, pues, no había que brindarle cosas al cuerpo que fueran agradables al cuerpo, sino que más bien había que mortificarlo porque lo que importaba era el alma. Entonces, el alma inmortal es lo importante, no el cuerpo. El cuerpo pensaban que era una morada temporal. Entonces, esto conflictúa con la idea de la iglesia de este momento, porque no todos, porque en todo caso era lo que la reforma gregoriana intentaba corregir, pensaban que la iglesia tenía demasiadas riquezas, pero la iglesia decía es que la riqueza es necesaria porque de esa manera nosotros expandimos y hacemos más iglesias en diferentes lugares, pero resulta que los cátaros decían pues que no. Entonces a ellos se les consideraba herejes, quizás como para cerrar esta parte de los cátaros. ¿Y qué sucedió? Pues en el siglo XIII, ya al final, ya pasando al gótico casi, finales del románico, fue que se desarrolló la llamada cruzada albingense. Que ya les mencionaba, pues es una cruzada dentro de Europa y lo que hicieron fue pues sacarlos del castillo de Montsegur, que es el último lugar del bastión donde ellos estuvieron, y los mataron. Los mataron a todos. Y luego hicieron una pira con los cuerpos, luego de haberlos sitiado durante mucho tiempo en un castillo sin que pudieran abastecerse de comer ni de beber. Pues al final pues los terminaron por sacar y los mataron a todos. Y ahí terminó pues la historia de los albingenses. De hecho, en la actualidad le llaman los mártires de la fe. Voy a detenerme acá, que faltan unos minutitos, faltan como 15 minutos, porque quiero mostrarles los videos. Así mañana comenzamos ya directamente con la arquitectura. En este momento, si se fijaron, la parte del contextual es bastante amplia, porque hay cambios grandes en el pensamiento y porque hay una uniformidad ahora que se busca en todo el territorio. Ya no es una culturita por acá, otra, una culturita nos llama una cultura aquí, otra por allá, sino que ahora es una sola la que se intenta cambiar. Vamos a quedarnos con la idea de los cátaros, pero primero les decía, voy a mostrarles sobre la liturgia, cómo es que la liturgia la intentan pues manejar
uniforme para toda la cristiandad. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario en lo que yo estoy por acá. ¿Comentarios? ¿Todo esto ya lo sabían? ¿Ya lo habían contado? Díganme algo, no sé. Voy a tener la grabación, por cierto, porque si no los videos van a salir y después me bloquean la clase en la plataforma. Bueno, tengo por acá.